Ahí desde allá los escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Bueno, gracias por venir a esta actividad en torno a políticas de archivo que venimos impulsando desde ayer, estaba haciendo las cuentas, desde el 2011, que fue el primer archivo en uso, a esta parte, y celebrando también la publicación en esta misma semana de los 2 últimos archivos en uso. Ya suman 13 archivos convertidos en esta plataforma que venimos impulsando, como digo, hace más de una década. A ver si esto puede avanzar. ¿Sí? Con esto. Entre el Grupo Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente, particularmente este año se incorporó el proyecto PIP, la Dimensión Productiva de la Última Dictadura Militar Argentina, y el proyecto Basis Comunicación, Cultura y Espacio Público en la Dictadura y Postdictadura, y la Red Conceptualismo del Sur. O sea, es una suerte de iniciativa multiforme, con muchas patas. Contarles un poquito que, muy sintéticamente, porque lo que voy a hacer yo es una breve introducción, una puesta en marco para dar cabida a las 4 personas que llevaron a cabo los archivos que hoy se presentan. Ay, admit. Tengo muchos roles a la vez. Ahí está, creo que está todo. ¿Me vas ayudando a hacer ese cartelito? Bueno, la Red Conceptualismo del Sur, que nació en 2007, es una trama, así la definimos, una trama afectiva y activista que nuclea entre 50 y 60 investigadores, artistas y activistas repartidos por buena parte de América Latina, que desarrollamos una serie de políticas e iniciativas transversales de investigación, de archivo, de activación, de toma de posición frente a un campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del tiempo presente. Fundamentalmente en el cruce entre prácticas artísticas y prácticas políticas. No me voy a extender mucho sobre la red ahora, pero sí quería situar un poco en qué contexto se desarrolla esta alianza entre estos grupos de investigación localizados en el Germani y esta red latinoamericana de investigación, activismo y otros proyectos transversales. Archivos en Uso concretamente nació, como digo, en el 2011. El primer archivo que hicimos fue el de Roberto Jacobi, y de ahí en más se fueron sumando otros archivos. Y básicamente tiene que ver con el objetivo de socializar archivos generados por investigaciones. Siempre decimos que los archivos no preceden, no preexisten a las investigaciones, sino que se van produciendo en el proceso de investigación. Y también dan cuenta de la implicación de algunos artistas claves en la Red Conceptualismo del Sur. Por eso el archivo Padín, el archivo Graciela Carnevale, el archivo Juan Carlos Romero son tan claves, ¿no? Son artistas que estuvieron o están tremendamente implicados en la red y cuyos cuantiosos y valiosos archivos se han ido también digitalizando, investigando y dando forma de estos archivos públicos a lo largo de estos años. En algunos casos esos archivos tienen que ver con trabajo colectivo de investigación, como en el caso de Roberto Jacobi, que se dio en el marco de un equipo de investigación que llevó a cabo el proyecto El deseo nace del derrumbe, que terminó en un libro y en una investigación. O el caso del archivo CADA, que también fue un colectivo en Chile, ¿no? Donde un grupo llevó adelante una larga investigación en complicidad con Loti Rosenberg y de Amelia de Tit, y lograron digitalizar, organizar y localizar en un espacio público, en el Museo de la Memoria, ese valiosísimo archivo del colectivo activista que funcionó en los primeros años de la dictadura de Pinochet, entre el 79 y el 85. En otros casos se da una característica particular, que son archivos que no existen físicamente unificados, sino que están dispersos en muchos acervos, en instituciones públicas, en manos de fotógrafos o activistas particulares,
pero que el esfuerzo mismo de componer este archivo virtual logra darle entidad a un archivo unificado. Eh, Está también, como ya dije, el archivo de Graciela Carnevale, del que también trabajó Moira junto con Graciela, logrando digitalizar también buena parte de este valiosísimo archivo sobre el grupo de artistas de vanguardia de Rosario entre el 65 y el 69. Está el archivo que hizo Eva, junto con Graciela, en revistas culturales subterráneas durante la última dictadura, donde se socializaron 4 colecciones completas de revistas que no están completas en ningún otro biblioteca o archivo público, y que sería un archivo bastante hermano del que vamos a presentar hoy de las revistas surrealistas, sería como una especie de segunda etapa de este mismo esfuerzo. Está el archivo de APJ, Archivo Agrupación de Plásticos Jóvenes, que fue un importantísimo colectivo de acción gráfica antidictatorial en Chile, que está en un sótano de un local anarquista en Santiago, en muy malas condiciones, y fue muy importante el trabajo articulado con la red para poner en valor, organizar y socializar ese archivo. Está conectada Javiera Mansi, que fue una de las 2 investigadoras que tuvo a cargo ese proyecto. Recientemente se subió el archivo de Cira Moscarda, que es una artista y pedagoga paraguaya, fue un archivo en el que trabajó muchos años Lía Colombino, es decir, bueno, hay una serie de iniciativas, no voy a mencionar todas, pero sí para tener una idea de esa variedad, que tienen que ver con ese gesto, me parece, de archivos en uso, de propiciar una socialización de un conjunto de documentos a partir de una descripción bastante intuitiva, podríamos decir. No preexiste tampoco ningún thesaurus, ninguna lista de palabras claves, sino que ese propio archivo, aquel que de alguna manera produce las categorías a partir del cual quiere ser leído, ¿no? Las categorías emanan del propio trabajo de archivo. A la vez, Archivos en Uso es una plataforma que habilita búsquedas transversales en distintos archivos, no solamente internamente a cada reservorio, digamos, o a cada archivo, sino que se pueden dar búsquedas que unifican, y entonces también empieza a haber un vocabulario común, aunque no sea un vocabulario preexistente, hay ciertas palabras que se repiten, que se reiteran, que dan cuenta también de esos entrelazamientos entre archivos distintos, ¿no? Quería mencionar, aunque seguramente lo vamos a dejar para la discusión final, algunos, digamos, yo creo que Archivos en Uso es una tremenda herramienta muy potente en ese esfuerzo de socialización de investigaciones y de poner en común algo que no necesita ningún grado de especialización, que puede ser rápidamente explorado por cualquier curioso y que de hecho tiene un uso muy intensivo en las redes en estos años. Es una herramienta muy usada. Pero yo creo que eso no evita que nos hagamos algunas preguntas respecto de ciertas condiciones de los archivos materiales. O sea, que el archivo digital no resuelve el destino de esos archivos materiales en cuanto a la urgencia que implica no solo muchas veces su precariedad, sino también la avidez que el mercado del arte está teniendo respecto de estos archivos. Caso concreto, el archivo de Juan Carlos Romero es un caso muy, muy triste en ese sentido, del que voy a hablar mínimamente enseguida. Pero bueno, los riesgos de venta, de dispersión, de privatización y de deslocalización de esos archivos son riesgos bien concretos. Y por otro lado también me parece que hay otra dimensión importante a tener en cuenta, que tiene que ver con que si bien esta es una herramienta, como digo, que produce un acceso común, también puede producir un cierto aplanamiento, digo yo, o igualación de materiales que son, digamos, que tienen olor, que tienen marcas, que tienen arrugas, que tienen una serie de dimensiones que solo el uso, digamos, la lectura concreta de ese material activa como capas de memoria, y que quizás un escaneado tiende más bien a igualar, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el archivo de AIDA hay telas, hay banderas enormes, ¿no? Cuya dimensión en una foto evidentemente se iguala a un volante o a un cartel, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Los hongos que pueden afectar un determinado documento. Hay algo, me parece a mí, del aplanamiento de la digitalización que no se puede pasar
por alto a la hora de aproximarnos a esas experiencias y todo lo que esos documentos nos pueden decir. Y la otra cuestión que querría plantear es que nosotros seguimos una lógica que no se puede equiparar o igualar a los estándares de catalogación que se usan en las bibliotecas o en los archivos. No usamos esas herramientas justamente porque queremos respetar la lógica de organización de cada archivo, de cada reservorio, las palabras que emanan de él, como ya dije, pero esto los vuelve un poquito ovejas negras a la hora de entrar en relación con centros de documentación como el del Germani o como el Museo Reina Sofía, con el que también colaboramos, y no saben muy bien qué hacer con los archivos en uso. O sea, están en la página web muy activos, pero a la hora de hacerlos ingresar en otras lógicas más estandarizadas, pueden producir un poco de chisporroteo. Lo digo también como problema, como cuestión. En el 2019, desde ya 3 años, a partir de una reunión del Nodo de Archivos de la Red Conceptualismo del Sur en Valparaíso, se redactó este manifiesto que se tradujo a varios idiomas por una política común de archivos, que básicamente no voy a sintetizar todo el documento porque está en la web y largo, pero sí quería traer a colación estos 5 puntos que son claves para nosotras en todas las alianzas o complicidades que se van generando entre actores muy diversos. Pueden ser instituciones, como un centro de investigaciones como este, o un museo de las dimensiones de la Reina Sofía, pero también pueden ser actores muchísimo más individuales o acotados, como la hija de un artista que heredó su archivo, o un investigador que no es de la red, pero que quiere también socializar sus resultados de investigación a través de un archivo en uso. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Ramiro Manduca en el archivo de Teatro Abierto, ¿no? Concretamente, para el año que viene. Entonces me parece que estos 5 puntos son claves en establecer un marco común en esas alianzas que, como digo, son entre actores y agentes muy heterogéneos, pero que necesitan tener ese tipo de acuerdos para seguir un trabajo en el mediano y largo plazo. Una es la cuestión de la condición inalienable de los archivos. Los archivos no se pueden dispersar, no hay dentro de ese patrimonio común materiales que tengan un estatuto especial, obra de arte respecto de otros que serían documentos, sino que todos son tratados de la misma manera, es decir, que políticas que tienen que ver con defender la integridad y la indivisibilidad de esos archivos. Ese sería un primer punto fundamental de este compromiso ético. El segundo sería, y en esto archivos en uso fundamental, avanzar en condiciones de preservación y acceso público de esos acervos. Es decir, que no solamente se preserven materialmente en instituciones públicas, que pueden ser universidades, como en el caso de la Universidad UDELAR, en el caso del Archivo Padín, del que va a hablar enseguida Fer, o archivos particulares, como en otros casos, o memoria abierta, que sería el caso del archivo de AIDA, ¿no? Sino también alentar que haya un compromiso fuerte por preservar y dar acceso público, de manera virtual o de manera material a esos acervos. La tercera cuestión tiene que ver con intentar generar condiciones para que se localicen en el lugar donde hubieron lugares prácticos. Y esto nos parece muy importante porque muchas veces nos hemos encontrado con la cuestión de que nos plantean que en Harvard o en la Fundación Getty van a estar mucho mejor cuidados, con condiciones inalterables de humedad y todas esas cuestiones, pero muy lejos y muy inaccesibles para las investigaciones que queremos activar desde nuestros lugares. Entonces me parece que tenemos que alentar políticas públicas que habiliten que estos archivos queden emplazados en sus lugares. No siempre es posible, pero intentamos que eso se avance en ese camino. Y los últimos 2 puntos, que son los más nuevos, los que venimos ensayando en los últimos años, a partir de algunas experiencias buenas y algunas experiencias no tan buenas,
o más bien fallidas o tristes, es impulsar acuerdos de lo que llamamos corresponsabilidad con todos los agentes implicados, sean instituciones, sean herederos, sean investigadores, etcétera, etcétera, que haya un acuerdo de corresponsabilidad en el largo plazo respecto de esos archivos, que incluso se pongan metas de tiempo concretos en los que se pueda renovar un acuerdo, se pueda redireccionar, se pueda reformular, etcétera. Y el último punto tiene que ver con esto que llamamos activar la imaginación archivística. Ahora voy a poner un ejemplo concreto a eso que llamamos imaginación archivística y que tiene que ver con un archivo en el que estamos ahora trabajando mucho con Lu, que está acá, y con Lucía Cañada, y con Fer, que se llama Archivo Romero Porvenir, que fue la respuesta de imaginación archivística ante un gran trauma para nosotras, que fue la pérdida del archivo de Juan Carlos Romero, en el que veníamos implicadas con él, trabajando hace muchos años, en su institucionalización, y que a partir del fallecimiento de Romero, este archivo se vende, se dispersa y se pierde completamente su accesibilidad pública. Como bien sabemos, tampoco me voy a poder centrar mucho en eso hoy, pero es un archivo de un valor muy difícil de cuantificar, un archivo enorme que ocupaba 3 habitaciones enteras, donde había desde la mayor colección de gráfica política desde 1930 en adelante que existe que existía, debo usar el pasado, en la Argentina, hasta una colección de libros de artista. Bueno, es un archivo que solamente enumerar lo que contiene ya sería larguísimo, pero muy, muy valioso, muy único. Y este archivo se perdió a pesar de una serie de iniciativas que intentamos impulsar, como por ejemplo desde hacer una vaquita para comprarlo, cuando sabíamos que se había puesto en venta, hasta intentar generar herramientas legales para evitar que sea llevado al exterior, cosa que tampoco logramos que avance. O sea, también hay una debilidad en las herramientas públicas o legales que tenemos en la Argentina para defender estos acervos. Se hicieron una serie de acciones para visibilizar esta situación, acciones de acción gráfica como las que el propio Romero usó durante toda su vida de artista, pero también de activista. Esta es la acción que se hizo cuando se dio a conocer que el archivo se había vendido. Y este es el llamamiento que hicimos el año pasado a un archivo Romero Porvenir, al que, digamos, iniciativa que venimos impulsando estas 4 personas que mencioné y que ya tiene cerca de 300 documentos ya catalogados, donados a este acervo, documentos muy variados, hay desde pinturas hasta afiches, revistas, fanzines, etc. Esta es una pegatina que hicimos después de una reunión fundacional de este Archivo Romero Porvenir en la radio La Tribu, en la que participaron muchísimos artistas y activistas que trabajaron con Romero, ¿no?, a lo largo de su extensa trayectoria artística. Bueno, junto con el archivo de Teatro Abierto, el archivo Romero Porvenir va a ser el archivo en uso que el año que viene se va a subir a la plataforma, llegando a sumar entonces para el 2024 15 archivos socializados en esta plataforma Archivos en Uso de la que hoy vamos a contar. Concretamente, vamos a presentar los últimos 4 archivos en uso, 2 subidos el año pasado y 2 esta semana misma. Moira Cristiá, que es investigadora del Germani y de la Red Conceptualismo del Sur, va a presentar el archivo Arte y Solidaridad Internacional en los años 80, a partir del caso de AIDA, la Asociación de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, que fue el tema de su última investigación postdoctoral y de su último libro, bueno, y en la que viene trabajando en los últimos años. A continuación, Fernando Davis, docente investigador profesor investigador en la Universidad de La Plata e integrante fundacional de la Red Conceptualismo del Sur, va a presentar el archivo del artista uruguayo Clemente Padín, en el que también viene trabajando desde
los inicios de archivos en uso y de la red. Es uno de los casos que terminaron bien o que están terminando bien, porque ese archivo pasó de estar en la cocina de Padín a estar hoy en la Universidad de la República en un espacio cuidado y activado y, bueno, y en parte digitalizado y socializado a través de esta herramienta. Luego Laura Henker, investigadora del Yamani, va a presentar el archivo de estrategias de comunicación exterior de la última dictadura argentina. Es un archivo particular porque era un archivo que estaba subido en una plataforma pública y que desapareció y que decidimos, a través de la iniciativa de Laura, volver a socializar para que no desaparezca, de la posibilidad de ser consultado, un conjunto de documentos desclasificados que ahora son públicos, ¿no?, a través de esta plataforma. Y finalmente Eva Marfelakis, seguramente en diálogo con Silvia Guiar, van a presentar el recién estrenado archivo de 2 revistas subte surrealistas, editadas durante la última dictadura militar, Podema y Signo Ascendente, la colección completa de esas 2 revistas, que tampoco está disponible hasta donde sabemos en ningún otro lado. Así que bueno, este es un poco el esquema de la reunión del día. Lamento haber ido tan rápido, pero no quería comer mucho tiempo. Entonces, dejo de compartir para que vos puedas poner dibujo. Ah, hay que abrirlo primero. Ah, no, que el mío también tiene la tapa. Pues. Ese está bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que presentar la presentación. ¿Acá? No, acá arriba. Acá. Acá. Y ahora donde tu pantalla. Ahí se ve bien. ¿Voy a sentarte acá? Sí. Ahí está, sí, con todo. Ay, perdón, bueno, gracias, Ana, por la presentación y por esta posibilidad de presentar este archivo que venimos deseando ponerlo en archivos en uso hace mucho tiempo y que para nosotros también es un punto de llegada de un largo trabajo, como decían, no solamente de investigación, sino de todo un proceso que voy a contar un poco más, que tiene que ver con lo material y que tiene que ver con un trabajo colectivo, no es, si bien yo sé las descripciones de los documentos, fueron etapas en las que colaboraron distintos actores, distintas personas, distintas instituciones. Así que me interesaba contar eso. Previamente les cuento un poco qué consiste el archivo. Lo llamamos Arte y Solidaridad Internacional en los años 80. El núcleo principal es de la Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, que fue una asociación que se fundó en París en el año 79 y que se extendió en distintos países de Europa y en Estados Unidos, defendiendo casos de artistas censurados o presos en distintos países del mundo. Es una campaña muy importante para Argentina, para la cual se hicieron distintas estrategias y distintas iniciativas para visibilizarlo durante la dictadura en el espacio público internacional. Entre ellas, las manifestaciones, que llamaban manifestaciones espectaculares, como en París, en el año 81, en noviembre del 81, en el cual desfilaron 100 pinturas banderas que fueron organizadas por artistas de manera solidaria. Entonces, esto es el núcleo principal del archivo, pero junto con esto vinieron toda una serie de afiches, sobre todo de distintas organizaciones de solidaridad que están incluidas aquí y que hablan no solamente de América Latina, sino también por ahí solidaridad con Polonia o en otros casos, ¿no? Sobre todo lo que pusimos a disposición ahora es una colección de afiches que es muy importante que hayamos podido ponerlo porque
son afiches que están en distintas condiciones de conservación, tienen hongos activos. El trabajo para desactivar esos hongos es muy caro, es muy tedioso, y es muy difícil entonces consultar en estas condiciones. Por lo menos ahora se pueden consultar de manera virtual, y fueron donados a memoria abierta, que voy a contar después. Por un lado, entonces, están los afiches, y por otro lado, las banderas y toda una serie de documentos y de fotografías que nos hablan de la producción de estos materiales, que pueden consultarse, pero como decía Ana, no apreciamos igual la materia ni el tamaño, solamente tenemos unos gigantes. Son de aproximadamente 2 por 3 metros. Y como decía, bueno, hay una serie de documentos y fotografías de su elaboración. Cada una de estas miniaturas que vemos en archivos en uso, uno puede navegar, como decía Ana, puede navegar con palabras claves dentro del archivo, también en su vinculación con otros archivos puestos ahí, y se pueden abrir cada una y ver el documento, con la descripción, el año, el lugar, etc. Esto, por ejemplo, es un documento que muestra cómo usar esas banderas. Por lo tanto, eran 100 banderas, y cada una necesitaba 3 manifestantes para llevarla adelante, porque cada una de ellas estaba en unas cruces de cañas de bambú, y tenían una tira de cada lado. Entonces tenían que coordinarse los manifestantes para armarlas, para llevarlas, y estas eran las indicaciones de cómo hacer, porque eran como velas, no tenían agujeros, salvo algún caso, sino con el viento se embolsaban, entonces tenían que coordinarse, y ahí están las explicaciones. Después hay toda una serie de fotografías del registro que hicieron cuando se elaboraron. Esta es la imagen que tomamos para el flyer, y que es una bandera de una artista francesa que se llama Michel Enoch, que es una de las banderas que están desaparecidas, y ahora voy a contar esta paradoja. Pero le voy a contarles que, si es el 22, que podemos acceder ahí con las imágenes, el conjunto de las banderas eran 100, que fueron realizadas por distintos artistas en París. Algunas usaron en Ámsterdam previamente, otras después en Suiza. Bueno, no sabíamos en qué había terminado eso, pero bueno, y hay registros también, fotografías de su uso en París, hay registros fílmicos, hay fotografías. La película de Solanas. En la película de Solanas también hay imágenes documentales de eso, o sea, registros que hizo él. Pero hay una bandera que quisiera mostrar, que es esa de las 3 siluetas sin rostro, con la pregunta ¿dónde están où sont-ils?, que fue una bandera fundamental porque es una de las primeras que estaba, porque la marcha estaba organizada en etapas, y empezaba en el Panteón y terminaba en Tullería, al final. Una de las primeras que estaban ahí, por lo tanto la he visto montones de veces en distintos registros, y fue gracias a archivos en uso que pude comprobar algo que aparecía en los testimonios. Varios testimonios de militantes de AIDA hacían referencia a que un grupo de banderas habían sido enviadas en el año 83 con la delegación oficial francesa que viajó para la Asunción de Alfonsín, y habían sido donadas a Madres de Plaza de Mayo. Nunca se encontraron esas banderas, se intentaron buscar en distintos momentos, no aparecían, y yo en un momento empecé a sospechar que podía ser un proyecto que no se había llevado a cabo. Hasta que en Archivos en Uso encuentro en la colección que se llama Prácticas Creativas del Movimiento de Derechos Humanos, esta imagen que no tenía referencia a AIDA, sino que decía banderas solidarias, internacionales o algo así, del fondo de Roberto Amigo. Estas fotografías están donadas al CEDINSI, pero reconozco la bandera de AIDA, digo, sí, efectivamente es prueba de que llegaron a Buenos Aires y que se usaron en Buenos Aires. Así que fue fundamental eso. A raíz de eso, bueno, seguí rastreando. En Madres no aparecen esas banderas, pero hay una referencia en que en un momento hubo una inundación en la casa de Madres de aguas servidas, y entonces habían tenido que tirar muchos documentos, muchos elementos que tenían ahí. Probablemente ahí se perdieron algunas. Pero Liliana Andrione, que es argentina, que ya fue miembro fundadora también de AIDA en París, en uno de sus viajes, ella sigue viviendo en París, en uno de sus viajes a Argentina, me comenta
que había ido al sótano de la casa de la madre y había visto que había 2 o 3 banderas. Y sabía que estamos buscándolas no solamente por la investigación, sino por el proyecto de la exposición del geográfico que lo tuvo igual en Reina Sofía y en el mapa de México. Entonces me dijo, yo la voy a buscar, pero cuando venga dentro de 6 meses. Yo durante 6 meses comiéndome las uñas, queriendo saber cuál es la casa. Bueno, en eso hablo con Ana, porque no sabíamos en qué condiciones estaba. Entonces Ana me recomendó a Jerónimo Verón, que está acá presente, para un momento de abrirlas también, porque no sabíamos cómo estaban. Bueno, y ahí empezamos todo un trabajo, que además lo interesante del asunto es que estas banderas que se hicieron para mostrar la desaparición o para denunciar la desaparición en el espacio público europeo, desaparecen, ¿no? Y bueno, como yo vivo en Rosario, acordamos con Liliana para que ella las preparara y nos encontramos para ir a una manifestación juntas, o sea que eso fue gracioso. Y el día antes me llama, me dice, estoy comiendo dulce de leche de cucharadas. Dice, acabo de bajar al sótano, no son ni 2 ni 3. Dice, ¿sí cuántas son? No sé, le digo. Me dice, 20. Eran 22 banderas. Así que esto ocurrió en medio del macrismo, en un momento que yo le decía, si esto aparecía en el París, llamamos a la Biblioteca Nacional, alguien se iba a ocupar, pero no, en ese momento no sabíamos qué hacer. Bueno, eso fue el día que fuimos a la marcha, por la defensa de la educación pública, y después de ahí fuimos a buscar las banderas que estaban en este estado, hablando de la materialidad. Algunas estaban mejor que otras, habían estado casi 40 años plegadas y arrumbadas en un sótano. Algunas se abrían y otras no. Y empezó todo un proceso en el que nos hicimos cargo porque no sabíamos dónde donarlas. Las instituciones públicas estaban siendo desfinanciadas, las privadas también estaban muy debilitadas, y nos hicimos un cargo un poco entre, digo, este colectivo, entre la red, con el apoyo de Ana, con el compromiso de los restauradores, primero a inventariar estos materiales, con un pequeño financiamiento, encontrar la manera, digamos, de inventariar, etc. Y después con un financiamiento de la Red Conceptualismo del Sur, en 2019, se trabajaron Melina Rey y Jerónimo Veró durante 6 meses para hacer una intervención preventiva de las banderas, limpiarlas, hacer los registros y también crear una manera de guardarlas que las protegiera. Así que bueno, acá hay algunas fotografías de ese proceso. Como les decía, estaban en distintas condiciones, eran distintas técnicas, cada uno tenía técnicas diferentes porque hacía hecho por distintos artistas. Y bueno, y acá es parte de todo ese proceso, muy cuidado, con mucho amor y con mucha pasión de los restaurantes. Así que las que tenían papel sobre textil eran las más dificultosas. Y también lo lindo era que tenían sus marcas de uso, no eran obras de arte para estar en un museo, sino que eran banderas, tenían pisadas, tenían insectos, hasta encontramos un pedazo de pepino cuando lo abrimos de un sándwich que habrán comido el día de la manifestación. Tenían vida, digamos. Bueno, y ellos crearon esta forma de guardado en un eje cubierto de papel tropa, con papel libre de ácido, y toda la bandera enrollada con ese papel, y luego en estos cilindros de PVC, cada uno numerado y organizado, que finalmente en 2019 donamos Memoria Abierta, firmando un convenio entre las redes de Memoria Abierta, y hoy se resguardan ahí en esas condiciones, con deshumidificador y con estabilización de temperatura, así que la manera de protegerlas. También están, digamos, se pueden consultar las descripciones en el sitio de Memoria Abierta, y después contarles rápidamente que los afiches también eran un gran problemón, porque habían sufrido goteo, o sea, humedad, habían generado hongos, había rollos que estaban en muy mal estado,
Así que trabajó sobre todo Melina, que es restauradora de papel, y en poder ir separándolos de manera muy cuidadosa, sacando las esporas para hacer los registros. Hicimos unos primeros registros, los intercalamos en papel libre de ácido, hicimos un primer inventariado de los materiales hasta que fueron digitales. En Memoria Abierta se encargó de hacer la digitalización en alta calidad que hoy permite que estén en acceso en archivos en uso. Me interesaba mostrar todo esto como para decir que archivos en uso es como un punto de llegada de todo este trabajo y que es un trabajo de muchas personas, de mucho tiempo, y que es una gran alegría que hoy mucha gente pueda consultar y ver, si bien no tiene esa materialidad, puede acceder a verlo, a consultarlo y a generar sus propias investigaciones para ellos. Bueno, eso es todo lo que quería contar. Y ya hay que compartir. Sí. No. Sí. ¿Y ya va? Sí. Ahí lo puedo compartir. Sí. ¿Nos siguen bien desde allá? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, plato es. Bueno, yo voy a leer algo para no irme por las ramas. Como comentaba Ana, el proyecto, bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Como comentaba recién Ana en la presentación, el proyecto del archivo PADIN, que podemos considerar como un proyecto exitoso en la medida en que se logró el propósito de que el archivo quedara en una institución pública, como es el Archivo General de la Universidad de la República, en Montevideo. Además, es la primera iniciativa de archivo que asume la red, un poco después de su formación en 2007. Se comienza en 2009 con este proyecto de archivo. Voy a mostrar, digamos, solamente algunas capturas de pantalla de archivos en uso, donde se van a ver algunos materiales también, y un poco la organización de esos materiales. No es la totalidad del archivo digitalizado, vamos a ver, y bueno, comentar algunas cositas más. Primero, contextualizar un poco la situación del archivo. Desde inicios de la década de 1970, Clemente Padín, artista visual, poeta, performer, artecorreísta, editor de revistas de vanguardia y otras publicaciones experimentales de artistas, e impulsor y organizador de numerosas exposiciones colectivas y proyectos colaborativos, fue organizando y atesorando en su domicilio un archivo en proceso, en permanente crecimiento y transformación. Este cuerpo de materiales se fue conformando a partir de la sostenida actividad de Padín como impulsor y participante en redes de intercambio y colaboración entre artistas, articuladas en estos años en torno
a múltiples iniciativas editoriales de poesía experimental y arte correo. Voy a mencionar muy brevemente algunas de estas iniciativas que sostuvo Padín, porque me parece importante para dar cuenta de cómo se fue conformando este archivo. Luego de la experiencia editorial de Los Huevos del Plata, que es esta revista que vemos aquí, que Padín publica entre 1962 y 1969 con los poetas Julio Moses, Juan José Linares y Héctor Paz, Padín inicia en diciembre de 1969 una nueva revista que se llamó Ogún 10, que se autodefinió como revista de investigación poética y de difusión de las corrientes de la nueva poesía. Esta revista se compuso, bueno, esto es una publicación de Los Huevos del Plata, de los libros que publican con la editorial Los Huevos del Plata. Con 10 números que se publicaron hasta mayo de 1972, Ogún 10 constituyó uno de los principales espacios a través de los cuales Padín puso en circulación las diversas expresiones de la poesía visual y experimental, un cuerpo múltiple de prácticas poéticas reunidas bajo la denominación genérica de nueva poesía, que venía diagramando sus formas de intervención en las redes de publicaciones de artistas iniciadas en estos años, involucrando a proyectos muy diversos, como los que en esos mismos años venía impulsando, por ejemplo, Guillermo Deisler, primero en Santiago y luego en Antofagasta, en Chile, Edgardo Vigo desde La Plata, o el movimiento Forma Proceso desde Río de Janeiro. Ogún 10 inscribió sus alternativas críticas en articulación con otras diversas iniciativas editoriales surgidas de manera coincidente en América Latina y otros puntos del globo, ¿no? Como parte de estas iniciativas de intercambio, por ejemplo, puede mencionarse el caso de esta edición conjunta entre la editorial Ogún 10 y la revista Ponto de Río de Janeiro, que es la revista Poema Proceso, del movimiento Poema Proceso de Río de Janeiro. Y aquí hay un dato muy bonito, que es que Álvaro de Sá y Neide de Sá visitan Buenos Aires en 1969 en ocasión de una exposición que Edgardo Vigo organiza en el Instituto de Itela, una exposición de nueva poesía. Ellos, además de participar en la exposición, venían manteniendo contacto con Vigo y vienen a Buenos Aires, y de regreso a Río de Janeiro, vienen en auto, de regreso a Río de Janeiro, deciden parar en Montevideo, se encuentran con Padín, a quien no conocían, solo conocían a través de correspondencia, y a partir de ese encuentro surge la idea de esta edición conjunta. Bien, desde la circulación postal y la multiplicación de redes colectivas, estos proyectos apostaron a construir otros circuitos para el arte y a extender sus formas de activación más allá de los límites institucionales de lo artístico. Paralelamente, Padín organizó desde 1969 una serie de exposiciones donde reunió las propuestas de poetas visuales y sonoros de diversos países. Estas exposiciones tuvieron lugar no solo en Montevideo, sino también en Antofagasta y en la ciudad de Córdoba, en Argentina. En su despliegue simultáneo, las revistas y las exposiciones configuraron una doble plataforma de intervención, desde donde tomaron cuerpo diferentes iniciativas colaborativas en red. Durante 1971 y 1972, Padín también puso en circulación una serie de manifiestos en los que se pronunció por un arte inobjetal, preocupado por formalizar un lenguaje de la acción, así lo dice él en esta publicación. Propone un arte sin objetos, capaz de operar o actuar sobre la realidad sin la mediación de los sistemas de representación del arte. Así, los planteos de la poesía experimental, mucho más que una mera impugnación de las formas artísticas legitimadas o una extensión de los límites del arte, constituyeron una apuesta por desbordar sus cauces institucionales para incidir en las dinámicas colectivas de transformación visual, de transformación social que atravesaron el periodo. La radicalización de la forma poética sostenida desde estas prácticas, el pasaje de la poesía visual a la acción, por ejemplo, que planteaba Padín, u otros artistas como Vigo en esos mismos años, fue interpretada
no solo en términos de una alternativa estética, sino fundamentalmente como exigencia política por transformar, más allá del territorio del arte, las condiciones de lo posible. Los circuitos alternativos y las estrategias de colaboración que las redes de revistas experimentales venían articulando constituyeron la plataforma desde donde fueron movilizados otros muchos proyectos. Las prácticas del arte correo, por ejemplo, diagramaron una cartografía móvil y descentrada que, desbordando en mucho las redes de revistas, puso en circulación un cuerpo múltiple e inclasificable de artefactos gráficos, imágenes y textos. En el escenario latinoamericano, estos proyectos se vieron articulados con exigencia por desafiar los órdenes disciplinarios y represivos impuestos a los cuerpos y a las subjetividades por la violencia de las dictaduras en los países del Cono Sur. En muchos casos, el arte correo operó como un canal de denuncia de las condiciones de censura y represión a través de la multiplicación y dispersión de diferentes consignas e imágenes políticas y críticas, ¿no? Un episodio muy conocido es la misma detención de Padín y de otro artista uruguayo, Jorge Caraballo, por la dictadura uruguaya en agosto de 1977. Este episodio moviliza durante años una amplia y potente campaña que se valió de las redes del arte correo para expandir internacionalmente la denuncia y exigir la liberación de ambos artistas. Como digo, durante todos estos años y a partir de estas prácticas de intercambio, que me interesa señalarlo porque me interesa dar cuenta de cómo el archivo de Padín se va construyendo a partir de estos intercambios colaborativos y de la circulación de revistas y del arte correo y una serie de artefactos gráficos muy heterogéneos. Digo, en este contexto también tienen lugar dos episodios que dan cuenta de dos momentos en que Padín pierde parte de ese archivo en el contexto precisamente en el escenario político de los 70, ¿no? El primero tiene lugar en 1973. Padín había realizado una exposición el año anterior en la Galería U de Montevideo. Se llamaba Exposición Exhaustiva de la Nueva Poesía, y esta exposición involucró a más de 300 poetas experimentales de 30 países. Durante la presentación de esta exposición, como digo, en la Galería Uruguaya, la visita a la exposición el artista chileno Nemesio Antúnez. Nemesio Antúnez le propone a Padín mostrar la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile al año siguiente, el año 73. Padín comenta lo siguiente a propósito de este episodio. Antúnez me indicó que llevara los materiales de la exposición a la Embajada de Chile, desde donde los enviaría a Santiago. Dejé allá 7 cajas con toda la exposición, llenas de obras, libros, revistas, catálogos y discos, porque había poesía sonora que estaban en vinilos. Por entonces ya se había producido el golpe de Estado en Uruguay, el 27 de junio de 1973, y poco después de llevar los materiales a la embajada, ocurrió el golpe en Chile, el 11 de septiembre. Antúnez se vio obligado a dejar el país inmediatamente, por lo que perdimos contacto. Yo estaba muy comprometido con la propia situación política del Uruguay y no me animé a buscar el material en la embajada. Temí que me detuvieran, lo que era factible, ya que habían agentes de la CIA, del Plan Cóndor, que coordinaban en red todas las acciones de los policías y las policías y los ejércitos de la región. Si aquel material era considerado no artístico, era probable que fuera preso. Bueno, la segunda pérdida del archivo tiene lugar, como ya mencioné, en agosto del 77, cuando Padín es preso por la dictadura. Permanece en prisión durante 2 años y 3 meses, y luego, hasta la vuelta de la democracia en el Uruguay, permanece con un régimen de prisión domiciliaria, ¿no? Sale de la cárcel, pero permanece en prisión domiciliaria. A partir de 1985, Padín emprende la tarea de reconstrucción y recuperación de ese archivo perdido. Y acá se da una suerte de campaña internacional. Él envía una carta a cerca de 200 artistas de todo el mundo y recibe numerosas respuestas, o sea, pidiéndoles precisamente si tenían duplicados algunos de los materiales que les había enviado para recuperar y volver a reconstruir ese archivo perdido.
Envía una carta, como digo, recibe numerosas respuestas que le permitieron rescatar gran cantidad de esos documentos y obras a través de esa red colaborativa y solidaria, afectiva y política. También a partir de 1985, Padín retoma esa trama de contactos con la red de Arte Correo y se reactivan esos intercambios colectivos, ¿no?, que venía sosteniendo. Esta es una publicación de estos años que realizan Padín junto con Caravaggio, que van a encontrar en archivos en uso, donde lo que hacen Padín y Caravaggio es recoger parte de esos envíos internacionales que circulan a partir de 1977 por Arte Correo, exigiendo la liberación de ellos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es compilarlo en esta publicación. Como comentaba, el archivo Clemente Padín constituye el primer proyecto de catalogación, conservación, digitalización y apertura pública de un archivo personal de artista impulsado por la Red de Conceptualismos del Sur, poco después de la formación de la red en 2007. A Padín lo conocimos en el año 2008, en el marco del seminario Conceptualismos del Sur, que organizaron Cristina Freire y Ana Longoni en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, y que se realizó en coincidencia con la primera reunión de la red. En ese momento, bueno, uno de los ejes del seminario y de la reunión tenía que ver con los archivos impulsados por artistas que habían estado implicados en las prácticas de los conceptualismos latinoamericanos de los años 60 y 70, y además de Padín participaban Graciela Carnevale, que ya era parte de la red en ese momento, Paulo Bruschi y Felipe Ehrenberg, Paulo Bruschi brasileño, un artista de Recife, y Ehrenberg, artista mexicano. A partir de este encuentro, Padín se integra a la red y además involucra su archivo en el proyecto de la red. O sea, digamos, yo creo que este encuentro es el primero donde se empiezan a definir ciertas políticas de archivo de la red, aunque todavía no sabíamos a qué nos iba a llevar esto, pero empezamos a pensar allí en ciertas políticas de archivo, y Padín estaba muy preocupado, muy interesado por el destino de su archivo, por el hecho de que ese archivo quedara en Montevideo, y además siendo consciente de que él no podía manejar un archivo tan complejo y tan grande, ¿no? En abril de 2009, por iniciativa de la red y con el apoyo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, se realizó con un primer diagnóstico general del archivo que llevamos a cabo con Cristina Freire y con el mismo Clemente. En esta etapa, además, fue crucial el contacto con los responsables de diferentes centros de documentación de Montevideo para evaluar qué institución podía acoger el archivo en custodia y asumir las tareas de catalogación, conservación y disponibilidad pública. Finalmente, en mayo de 2010, se firma el contrato de cesión en custodia del archivo al Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay. Se establece un contrato de colaboración con la red y con el Museo Reina Sofía, además, junto con disponer el archivo a la consulta pública desde el área de investigación histórica del AGU, del Archivo General de la UDELAR, a cargo de Vania Marcarián. Se llevaron a cabo, bajo la coordinación del investigador Ricardo Buglione, las tareas de conservación y catalogación de la totalidad de materiales del archivo. Eso, si ustedes entran a la página, yo acá no hice capturas de la página del archivo de la UDELAR, pero si entran al archivo y al área de investigación histórica, se van a encontrar con el inventario de la totalidad de documentos. En acuerdo con la red, se avanzó en la digitalización del archivo a partir de un plan de trabajo en el que se establecieron diferentes zonas de materiales para disponer públicamente, tanto en la página del AGU como en la plataforma Archivos en Uso, que es un poco lo que estamos viendo acá. El material que está actualmente disponible corresponde a las dos primeras zonas de materiales, que son, por un lado, las revistas, libros y libros de artistas editados por Clemente Padín desde 1960, y por otro lado, los videos en cintas VHS. Esto fue muy importante porque estaban estaban muy deteriorados, con hongos. Fue preciso limpiarlos y digitalizarlos, esos materiales. La documentación se organizó respetando el orden dado por Padín,
con el propósito de resguardar su contexto de producción y su historia singular. El archivo, que como mencionamos, se constituyó fundamentalmente a través de este intercambio que Padín tenía, estos intercambios que Padín sostenía desde 1960, comprende cerca de 1.250 libros, 320 revistas, en algunos casos colecciones completas, en otras incompletas, 149 cajas con materiales vinculados a las redes de revistas y arte correo. Entre los numerosos materiales y formatos se encuentran catálogos, fotografías, libros de artistas, ediciones de poesía visual, concreta, fonética, discos de vinilo y de pasta, cassette de audio, VHS, CDs, DVDs, postales y diversas piezas gráficas de arte correo, reprografías, facsímiles, afiches, folletos, objetos, stickers, etc. Ahí hasta remeras, ¿no? Las cajas fueron organizadas por Padín con etiquetas siguiendo diversos criterios, y este criterio se mantuvo. Hay cajas que están organizadas por país, por ejemplo Brasil, Bélgica, España, digamos, ¿no? Que reunía artistas países, otras por autor o artista o por práctica, correspondencia, postales, sobres. El archivo cuenta además con la computadora del mismo Padín. Padín donó su computadora al archivo, cuyo disco duro también tiene una cantidad de información. Por último, en relación con la investigación, que además de la misma investigación que se viene realizando en la universidad con este archivo, la red también se ocupó de avanzar en la investigación del archivo, como parte de un proyecto que fue financiado por el Reina Sofía, que se llamó Redes Artísticas Alternativas, las ediciones de poesía visual y el arte correo, que tenía por propósito poner en relación diversos archivos de artistas. En este proyecto se involucraron, además del archivo de Padín, el de Juan Carlos Romero, que también se suma luego a la red, el de Guillermo Dessler, el de Neide de Sá, en Río de Janeiro, este artista que mencioné hace un momento, integrante del movimiento Poema Proceso, el de Felipe Ehrenberg, que se encontraba en ese momento en el Centro de Documentación Arqueia, el de Graciela Gutiérrez Marx en La Plata y el de Carlos Ginsburg, otro artista platense que reside desde hace muchos años en París, desde los años 80 en París, y que también con el apoyo y el acompañamiento de la red, Ginsburg finalmente dona su archivo al Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata en 2019, ¿no? Otro proyecto en el que nos involucramos con la red. Por último, para cerrar, en septiembre de 2020, luego de cumplirse 10 años de que el archivo Padín fue cedido en custodia a la U, Padín decide finalmente donarlo a la universidad. O sea, se completa la donación de ese archivo que durante 10 años estuvo en custodia, ¿no? El archivo actualmente continúa creciendo, es un archivo abierto, porque Padín año a año va proporcionando nuevos materiales. Él continúa activo, continúa participando de estas redes de intercambio, y año a año suma nuevos materiales. Bueno, nada más. Bueno, no tenés power, no. Bueno, yo les quiero contar sobre una colección que subimos a Archivos Muso con Moira. Hicimos juntas este trabajo después de una investigación en la que trabajamos con la documentación desclasificada de violaciones a los derechos humanos que se encuentra en Cancillería. Todo el trabajo comenzó cuando empezamos a buscar material relativo a las campañas de propaganda y publicidad en contra de la llamada campaña anti-argentina. Es decir, campañas que favorecieran la imagen de la dictadura y cancelaran las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Lo que pudimos encontrar fueron 8 documentos que se encontraban juntos, a diferencia de los archivos que estuvieron presentando antes, que se encuentran dispersos. Los que encontramos nosotros fueron 8 documentos que estaban juntos,
pero cuya fragilidad quizás comparta la característica que tienen los demás archivos. Cuando me refiero a fragilidad, me refiero a la fragilidad de acceso, porque los encontramos en un sitio web de la cooperativa de noticias La Vaca.org, que tiene la revista Mu, cuya una de sus fundadoras es Claudia Acuña, que ella había publicado un artículo que hace 8 años, 2015, que se llamaba Ni derechos ni humanos, en el que el link final era esos 8 documentos. Cuando empezamos a averiguar, nos enteramos que esos 8 documentos habían sido hallados por esa comisión de la memoria formada en Cancillería en el año 2011, pero que no había podido subir esos 8 documentos con el resto de la documentación que se encuentra en la web de Cancillería, porque no eran documentos producidos por la propia Cancillería. ¿Qué son esos 8 documentos? Esos 8 documentos lo que muestran es, por un lado, el contrato de la agencia Burson Marsteller, una agencia de imagen y propaganda que la dictadura, especialmente el Poder Ejecutivo y especialmente una agencia del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Información Pública, contrató para llevar adelante campañas internacionales a favor de la dictadura. Entonces, por un lado, uno de esos 8 documentos es la campaña publicitaria, todos sus contratos que se fueron sucediendo a lo largo de los años, y por el otro lado lo que encontramos es que la propia Cancillería había desarrollado su propia línea de propaganda, formando dentro de Cancillería lo que se llamó la Dirección General de Prensa y Difusión, cuyo centro en Europa era el centro piloto, conocido como un lugar en el que detenidas de la ESMA fueron llevadas a trabajar, obligadas a trabajar en esa propaganda a favor de la dictadura, en la desclasificación de noticias, lectura y demás. Básicamente, entonces, la fragilidad de esos documentos era que cuando le preguntamos a Claudia Acuña cómo se encontraban ahí y cómo habían llegado, nos habla de la comisión, pero al poco tiempo esos documentos, no sabemos si producto de nuestra pregunta o si producto del marco en el que justo consultamos sobre eso, sacan el link del sitio. Y por lo tanto nos comunicamos con la Comisión de Memoria en Cancillería, les preguntamos por esos documentos, nos dijeron que su política de acceso a los mismos era que cuando el investigador IBI preguntaba por esos documentos, los documentos se los daban. Pero había que saber que esos documentos estaban ahí porque en el sitio no están, porque como no son producidos por la Cancillería, entonces los documentos ni siquiera aparecen como listados dentro de los posibles documentos que uno puede encontrar ahí. Hablando con los miembros de la comisión, especialmente con Teresa Piñeiro, que fue miembro de esa comisión, le preguntamos acerca de la posibilidad de dar a conocer ese material, de poder hacerlos públicos, de poder integrarlos a archivos en uso. A su vez, tuvimos toda una conversación y unas reuniones con la gente de archivos en uso, porque nos preguntaban, ¿y por qué creen ustedes que estos documentos, que son la contracara de lo que se acostumbra, son las colecciones que se acostumbran subir en archivos en uso, que son publicaciones de denuncia, de resistencia a la dictadura, ¿por qué creen que tienen que estar alojadas acá? Y como estuvimos como el trabajo de negociar, ¿no? Porque para nosotros es parte de un material del que se habló mucho, del que muchos investigadores en los 80, sobre todo, hay un libro, Al lexicon of terror, de Feydlowitz, Margaret Feydlowitz, que habla de esos documentos, de la campaña publicitaria de Burson Marsteller, y dice que nunca pudo acceder a los mismos, digamos. Es un material que estuvo circulando como algo que se sabía que existía, pero que no estaba. Con lo cual nuestra respuesta fue, por un lado, la importancia de que esos materiales puedan circular y otras personas, además de nosotras, puedan conocerlo. Y por el otro lado también, porque en algún punto tiene que ver con pensar que la dictadura no solo arrasó con la cultura, un tema que nosotros venimos trabajando desde el primer UASID, acerca de... La llamamos de muchas maneras, pero las culturas de catacumba, le pusimos muchos nombres, ¿no?
Y, como decíamos, usábamos un término para hablar de la desaparición de la cultura, no, ¿cómo era el término que usábamos mucho para hablar del arrasamiento cultural, bueno, algo así? Y lo que queríamos mostrar es con esto que más allá de los supuestos en torno a que la dictadura proyectó algunas líneas comunicacionales, también en esos documentos se encuentran líneas culturales y programas de recepción de periodistas y programas de fomento de artistas locales que fueran a exponer en el exterior el orden y el progreso que se estaba viviendo durante la dictadura en Argentina. Entonces, un poco esa fue nuestra idea, que el punto común era hablar de la cultura, el punto común era hablar de que no solo hubo arrasamiento, sino también hubo programas y propuestas, y nos aceptaron, nos dejaron que podamos subir el material, e hicimos una presentación del mismo, se puede acceder, el título que le pusimos fue la dictadura argentina y sus estrategias de comunicación internacional, documentación hallada por la Comisión de Memoria Histórica, para que quede claro que ese material fue hallado por la comisión que se formó en Cancillería y cuyo sitio web también se puede consultar y hoy en día también está disponible. Así que eso. Que a diferencia de otros archivos en uso que te ven los documentos por separado, la decisión fue como mantener las agrupaciones originales como estaban y que se descargara todo el documento todo junto. Claro. Sí, y la otra cosa importante que también para plantear, me olvidé de decir antes, es que ninguno de los documentos subidos a archivos en uso es propiedad de la red. O sea, y en todos los casos cada documento está indicado a quién hay que pedirle permiso si se quiere publicar o usar para alguna exposición, una investigación, una tesis, lo que fuera. Entonces lo que hay es más bien, es un medio para llegar a esos documentos que aclara a quién sería el interlocutor en el caso de que se necesite algo más que una consulta. ¿Sí? Es algo importante que aclarar. Sí. Bueno, nos queda Eva y Silvia. Sí. ¿Utiliza revistas? Sí. Bueno, voy a compartir. Con esta flechita avanza. Buenísimo. ¿Con cuál se? No, con la flechita esa es con mis manos. Así. ¿Ahí ves? Siempre me gusta. Bueno, la presentación un poco es de la parte de las revistas subterráneas en dictadura, y en particular la última colección, que es sobre revistas surrealistas, por eso nos acompaña también Silvia Liar, que es quien participó y fue protagonista de esta experiencia, así que me gustaría también comentar sucintamente un poco de la trayectoria, el recorrido del archivo, pero sobre todo permitir que Silvia hable y cuente la experiencia, que me parece muy valiosa, ¿no? Comento un poco de las revistas subter, que bueno, los subterráneos tiene que ver con una definición de, podemos decir, una efervescencia de producciones gráficas en contexto de dictadura, ¿no? Surgida por la necesidad de ciertos grupos, de ciertos colectivos, grupos de estudio, grupos literarios, grupos surrealistas,
interesados en justamente encontrar en la revista un medio de expresión, un modo de circulación, un modo de vínculo, un modo de contacto y sociabilidad. Y bueno, desde ahí la propuesta fue esto, ¿no? Reconstruir un poco este universo de las revistas Subte, que mis primeros contactos fueron, digamos, una caja, la caja 7 y 8 del CEDINSI, que sacaba fotos, y también algunos materiales dispersos, ¿no? Números de ninguno, colecciones completas, o sea, cuando logramos las colecciones completas las subimos, y así fueron nuestros acercamientos a estas revistas, ¿no? En primer lugar, Riachuelo, que trabajamos, este trabajo también es colectivo, es decir, primero el impulso de la red de conceptualismos, y también un trabajo que hemos hecho con Gachi de encontrar, de tratar de armar de reconstruir esa constelación y esos números específicos de las revistas, y digitalizarlos y armar esos motores de búsqueda, ¿no? Esas palabras clave que hicimos con cada una de las revistas, y a su vez los títulos de cada una de las notas. Así fuimos armando. La primera que subimos fue Riachuelo, que está vinculada con toda una tradición anarquista, un grupo de jóvenes que se reunían en la Biblioteca Popular, los ingenieros. Por otro lado, Posta y Nudos, que estaban vinculados a la tradición del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, es decir, esos vínculos no eran explícitos en tiempos de dictadura, ¿no? Nudos y Posta, decíamos. Por otro lado, Cuadernos del Camino, que estaba más vinculada con aunque no orgánicamente, también con el Partido Socialista de los Trabajadores, con el PCT. Y bueno, lo último que subimos fueron las revistas surrealistas. Lo que es interesante también de ver es cómo diríamos, cambiando un poco la forma de producción, ¿no? Desde lo artesanal hasta el formato más libro, con 100 páginas que tuvo la última revista, ¿no? También mi primer acercamiento fue a partir de fotos de la caja 7 del CEDINSI, y tener algunos números, la Podema 2, la Signo Ascendente 1, y después haber tenido la posibilidad de conocer a Silvia con Ana en 2012, nos encontramos, nos conocimos, generamos ahí vínculos de intercambio, la entrevistamos, y de vecindad también, ¿verdad? Y de barcitos comunes. Y bueno, a partir de ahí tuvimos posibilidad de reconstruir un poco el archivo. Nos llevó un tiempo la digitalización, porque se suele hacer hoja por hoja, porque el formato de las últimas es un formato, digamos, muy especial, oficio, entonces no entran todos los escáneres. Bueno, y en este último proceso trabajamos Manuela Carricoberri también, que ayudó mucho con el escaneado, con el ordenamiento y sistematización de los materiales, y Gachi y yo que armamos las palabras clave y los motores, ¿no? Por otro lado, también pensar un poco lo que significó la revista, así que me gustaría que Silvia comente, sí, decir que generosamente Silvia armó una presentación de la revista, que también es una puerta de entrada a mirar desde la voz de primera mano, podríamos decir, ¿no? Las revistas Podema y después Signo Ascendente incluyeron discusiones acerca del surrealismo, ¿no? Muy atravesados por ese encuentro entre Breton y Trotsky. Retomar, sobre todo, era un lugar muy productivo, ¿no? De armados o de poemarios colectivos, se incluyen poemas, notas sobre surrealismo, notas sobre el automatismo psíquico, pinturas, hay pinturas. Voy a ir mostrando. Ahí está. Esta es la Podema 1, publicación periódica para la actividad independiente, que era más artesanal, digamos. Se puede ir viendo a partir de las imágenes el propio proceso, ¿no? de las revistas. Ahí vamos, ¿eh? Esta es la Podema número 2. Todas las revistas tenían imágenes, pinturas también, como de Josefina Quesada y otros pintores
surrealistas, y después Signo Ascendente, que es su formato, este es el primer formato, ¿no? Más pequeño. Todas tienen distintos formatos. Sí, y por otro lado también una serie de separatas que pudimos encontrar, gracias a que Silvia nos lo pasó también, y la Signo Ascendente 2 y 3, que ya tiene 100 páginas, ¿no? Significativo, en la revista también se entablaban discusiones y polémicas. Recuerdo la del concurso, ¿no? De cuentistas auspiciado por Coca-Cola, que fue muy criticado, digamos, ¿no? Y por otro lado también una crítica muy fuerte cuando fue la guerra de Malvinas, lo que significó la guerra de Malvinas. Bueno, un poco quería arrancar, para darte la palabra, leyendo un fragmento de la presentación, para preguntarte un poco después esto de la experiencia en el marco de la dictadura, ¿no? Silvia empieza la presentación dedicándola a Alberto Arias y Alejandro Michel, que fueron compañeros también que trabajaron en la revista, y dice: las sucesivas revistas, Podemos y Signo Ascendente, publicadas entre agosto del 79 y mayo del 82, fueron el órgano de expresión de un grupo que decidió en plena dictadura asumir como propios los objetivos del surrealismo y reivindicar desde el primer número, aunque al comienzo de modo elíptico, el manifiesto por un arte revolucionario independiente de Breton y Trotsky. De marcado carácter autogestivo, el afán de abrirse paso con las propias manos en y contra la noche dictatorial estuvo dentro de su ADN. Su existencia fue de hecho la decantación de un rico proceso previo de jóvenes escritores que, habiéndonos conocido en el otoño del 77 a partir de la convocatoria de cierta institución cultural, nos desprendimos pronto de ella para continuar reuniéndonos por nuestra cuenta, autoconvocándonos en busca de una iniciativa que contrarrestara el aplastamiento reinante. Surgió la idea de formar un grupo de estudios sobre algún tema de interés común y por votación mayoritaria este resultó ser el surrealismo. Y un poco preguntarte, digamos, que nos cuentes lo que significó eso, ¿no? Esto que vos en algunos momentos mencionaste como el surrealismo en lucha contra la dictadura. ¿Qué significó el surrealismo o esa apropiación particular del surrealismo en dictadura? Un descubrimiento también. Bueno, primero quiero agradecer a todo el equipo y a Angelina muy en particular por todo el trabajo que fueron varios años también, de ir escaneando con todas las dificultades en el medio, la pandemia. Bueno, porque esta posibilidad de poner en circulación palabras y huellas de algo que fue vivido hace tiempo. Sí, un poquito lo que yo puse al principio es ese carácter que para mí es como lo muy conmovedor de recordar, porque bueno, uno puede decir ahora las revistas surrealistas, pero nosotros no es que nos encontramos y dijimos vamos a hacer una revista surrealista. Yo no tenía ni idea de qué era el surrealismo, o sí tenía, pero no en profundidad, y fue como algo que se fue armando, algo que alguien mencionaba de catacumbas, fue una especie, tenían pues, bueno, catacumbas, pero de una manera muy particular porque estábamos muy ligados a lo que pasaba afuera. De hecho, también creo que lo menciono, había en ese primer grupo que nos encontramos en una especie de ateneo cultural, que no sé muy bien quién lo convocaba, a veces pienso que sé, pero no sé, estaba en Corrientes y Suipacha. Había jóvenes muy variados, pero nos fuimos como juntando, y entre los que ese núcleo que se fue armando con más deseos de discutir, de poner en cuestión la poesía o la función del arte, más allá de leer poemas como una suerte de taller. Había algunos militantes trotskistas, tanto del PST era entonces, como de política obrera. Entonces, esas discusiones y la conciencia de lo que sucedía, más allá de las experiencias que cada uno hubiera tenido, estaba muy a flor de piel. Y para nosotros ir descubriendo el surrealismo fue descubrir también
esta característica de, bueno, estas consignas que son las del surrealismo, transformar el mundo y cambiar la vida, de a su vez ese trabajo y esa exploración de la sensibilidad y de la sensibilidad compartida, de los juegos y la escritura compartida, pero siempre con esta postura de crítica y de lucha frente a la realidad que estábamos viviendo. O sea que, además de hacer las revistas, nosotros participábamos, estábamos directamente ligados con la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, apoyamos algunas iniciativas, en algún momento incluso buscamos firmas para solicitar las de familiares, bueno, distintas cosas, y por supuesto fuimos a las manifestaciones, bueno, y se fue, digamos, a medida que se iba abriendo o generalizando la lucha más abierta, digamos, también participando como grupo, y también aparecían más explícitamente en la revista esos cuestionamientos, que están al principio más aludidos o de una manera más, sí, más elíptica. Nosotros teníamos contacto con las otras revistas, se había fundado algo que se llamó ARCA, que no sé si tuvo más efecto que la intención, pero me acuerdo de haberme reunido con Horacio Tarpus y no me acuerdo qué otra revista estaba. Laura Klein. Sí, pero Laura, bueno, creo que Laura no estaba todavía porque era cuando estaba Horacio en la revista Ulises, claro, Ulises. Creo que había gente en la revista Azul, no sé si de Nudos, que ese ARCA, bueno, como un pronunciamiento contra la censura. No recuerdo qué otras acciones hicimos, que reunirnos En Villa Malcolm, ¿no? No, en Villa Malcolm participamos. En Villa Malcolm hubo el Club Villa Malcolm, que es un club barrial de Palermo, que no sé por qué daba lugar a muchos festivales. Participamos como revista, fue la primera participación, era, en realidad estaba ese festival en el 80 o fin del 79, fue como de la reconstrucción del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, una comisión que se había formado, que se llamaba CRECEFIL, tuvo un montón de gente en ese festival. Fue la primera vez que nosotros intervinimos ahí como grupo, como revista. Los que de ese primer proceso de estudiar el surrealismo pasamos a esta posición más activa de decir, bueno, no, nosotros somos surrealistas, queremos hacer, actualizar en nuestra realidad lo que los primeros surrealistas llevaron adelante en la suya, ¿no? Los principios o las aspiraciones, pero desde nuestro lugar. La revista en realidad es toda bastante artesanal, la última también, uno de nosotros lo tipeaba, después sí, claro, se imprimía, pero las armábamos todas, las armábamos y la pegaban también algunos compañeros, y fue todo esto como muy, igual a mí retrospectivamente me parece muy asombroso porque fueron muy seguidas todas. De algún modo económicamente era más fácil ahora a pesar de todo, porque si bien no es que tenían tantos ejemplares, pero bueno, era un costo. Pero se ve que eso, no sé, era algo que sustentábamos con el aporte de todos. Firmaban con seudónimos, ¿no? O sea, Firmábamos con Grenier. seudónimos. Yo fui Silvia Grenier y después del año 82, que la última salió justo, agregamos en la contratapa algo sobre la guerra, porque salió antes de la guerra, ya estaba la revista toda lista, y justo, bueno, después del retorno democrático, de algún modo, estas revistas de algún modo se diluyeron en los grupos, creo que en el nuestro y en otros también, por ahí tensiones internas, como que la realidad mantenía más cohesionada, por ahí se produjeron o distintos posicionamientos también ante el alfonsinismo,
Bueno, la revista como tal no volvió a salir, pero tuvimos una actividad después de edición de libros, y mis 2 primeros libros, que los publiqué así como signos en lente, también los firmé como Silvia Benelian. Después recién ya el grupo no existía, y en el 98, bueno, mi siguiente libro ya lo publiqué con mi propio nombre. Pero sí, teníamos seudónimos, no mandábamos nada porque se suponía que había que mandar, digamos, el registro de la revista, que implicaba mandar al Ministerio del Interior, o sea que nosotros siempre poníamos el trámite, pero nunca mandamos a ningún lado. Poníamos siempre algún teléfono que fuera más, que por algún motivo juzgamos más seguro. Uno era la casa de mis viejos, en la primera, no tan seguro. Después, sí, pero bueno, otro de Alejandro Micho, otro compañero que alquilaba, bueno, hasta que tuvimos una casilla de correo después, más seguro, sí, pero al principio fue así. Pero bueno, gracias a eso sí hubo gente que se acercó. Por ejemplo, la pintora Josefina Quesada es la que está en las tapas de la última revista. Hay muchos cuadros de Josefina, de la izquierda de Josefina. Este es de una pintora checa. Josefina había sido discípula de Valle Planas, y me permito hablar un poquito porque ella aquí no es muy conocida todavía. Y cuando yo me puse a buscar, ella ya falleció, era 30 años más grande que nosotros, digamos que los primeros, ¿no? Ahora hay un poco más en circulación en internet de sus imágenes, pero hace 2 años no había nada. Salvo que ella después intervino en el grupo de la revista, no, de Casa... Claro, sí, porque primero en lugar de mujer, y estando en lugar de mujer después pasó a trabajar con... Sí, exactamente. Entonces aparecían, digamos, sus imágenes y sus intervenciones allí, pero no sus cuadros. Ahora hay un poquito más de sus cuadros. Pero Josefina fue una persona muy, muy curiosa porque tuvo también esta función de archivo para nosotros, porque en su casa estaban todas las revistas surrealistas de París y de los años, la primera hasta los años 60, las últimas. Entonces, nosotros a partir de allí pudimos, y esto en el año 80, o sea, bajo la dictadura, comunicarnos, buscar conexiones, y nos comunicamos con gente de San Pablo y con gente de París, y a través de ellos con Praga, y después con Estocolmo y con Chicago, y todo esto se armó una red que para mí todavía, digamos, está vigente, porque, bueno, y en Madrid también, ¿no? Que fue un poquito después. Bueno, no sé, para mí es como es emocionante estar hablando de esto, y es raro porque en realidad es un archivo, pero de mi vida. Pero me parece que... Y todos los archivos contienen vida. Claro, por eso me parece que lo interesante de lo que ustedes hacen es que estos archivos están muy ligados, porque todos los que mencionaron tienen que ver también con las experiencias que yo estoy contando, y están muy ligados con la actualidad, con la vida. Archivos que respiran. Archivos que respiran. Bueno, tenemos un ratito antes de que nos echen para la siguiente actividad. Si hay preguntas, comentarios. Sí, también desde el otro lado de la pantalla, si quieren preguntar algo. No, ¿cómo circular las revistas? Silvia, para vos. Sí. ¿Cómo hacían circular las revistas? ¿Las tenían ustedes? ¿Las repartían en algún En general las vendíamos nosotros. A veces pienso que no me acuerdo bien, pero las vendíamos nosotros
había un kiosco de Córdoba y en el subte, en el que acá de facultad, que lo había tomado, las tomaba en consignación, ahí fue donde la compró Josefina Quesada, y compró Siglo 71 y después no llamó. Y también, a medida que la situación se fue abriendo un poquito más, por ejemplo, cuando había cine ¿cómo se llama uno que era un instituto de plástica? En la calle Limón, que me parece de pintores. Sí, va a estar. Había funciones de cineclub y ahí fuimos a ofrecerla. En la José Ingeniero, que también había cineclub, también. Hasta recuerdo haber ido a obras sanitarias cuando empezó a haber grandes recitales ahí en la cola, no sé quién era los que estaban por tocar, pero nosotros ofreciendo ya la ¿Qué tirada hacían? no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es de la Podema 2, que sí fue la más artesanal porque fue cosida a mano y tenía 100 números. Claro, sí, de 300 para arriba o 500 creo yo. Esta Podema 2 fue muy insuficiente, entonces en el siglo XXI, que ahí hubo un cambio en el grupo, por eso un cambio de nombre, retomamos algunas cosas de las que estaban. Se van a ver algunas cosas que están repetidas, porque salieron el Podema 2 y después de nuevo el signo ascendente 1. Primero se va a dar clase y felicita por el trabajo. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo, aprovechar esta instancia? Bueno, celebrar entonces los 13 primeros archivos en uso y despedirla. Es una gran herramienta, creo yo, para compartir y socializar archivos. Es una alegría verlo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno. Sí,